¿Qué es lo que tenemos aquí, Bran? En este ejemplo nos dice, un bloque de 750 kilogramos es empujado hacia arriba por una pista inclinada 15 grados respecto a la horizontal. Los coeficientes de estático y dinámico de rozamiento, perdón, son 0,4 y 0,3, respectivamente. Determinar la fuerza necesaria para iniciar la subida del bloque por la pista y para mantener el bloque en movimiento con velocidad constante una vez que éste se ha iniciado. Entonces, vamos a analizar acá. Tengo algo que tal vez es nuevo, que tal vez no les había mencionado hasta el momento. Justamente lo que está aquí. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Cuando se habla de este tipo de parámetros, tenemos, bueno, los coeficientes de rozamiento normalmente vamos a tener de dos tipos, los que son de estáticos y dinámicos. Estáticos significa cuando los objetos están quietos, es decir, no hay movimiento, y dinámico obviamente cuando existe movimiento. Entonces, tenemos esas dos condiciones. Y vamos a analizar esto. Normalmente estos coeficientes van a ser, van a tener una relación de que el uno es mayor con respecto al otro, dependiendo si el objeto está en movimiento o está quieto. Entonces esto quiero que se hagan una idea, que cuando ustedes quieren empujar un objeto, qué sé yo, que está sobre el suelo, les cuesta mucho más trabajo que este objeto empiece a moverse antes que el objeto, cuando el objeto ya se está moviendo. Sí, entonces quiero que tengan en cuenta eso. Tomen en cuenta eso. Entonces, cuando los objetos recién inician el movimiento, los coeficientes de rozamiento son un poquito mayores que cuando ya se están moviendo. Entonces, por esa razón, por esa razón se da este caso que está aquí, como les estoy mencionando. Sí. Los coeficientes de rozamiento normalmente son dos, es el estático y el dinámico. El estático es cuando el objeto aún no se mueve y el dinámico es cuando el objeto ya tiene movimiento. Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Ahora, vamos a ver lo que justamente les mencionaba, que las fuerzas que se necesitan para empezar a mover un objeto va a ser mayor que la fuerza que se necesita para mantener un objeto en movimiento. Si me entienden la idea. Debido a que los coeficientes de rozamiento estático y dinámico difieren un poco, es decir, el estático va a ser un poquito más grande que el dinámico. Entonces, ya habiéndoles mencionado eso, pues vamos a empezar a resolver esta parte. Tenemos ya el gráfico como normalmente estaría ahí. Lo que tenemos que hacer es ubicar todas las posibilidades que tendríamos, todas las fuerzas que tendríamos en este gráfico. Pues vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, por el momento ya tenemos ahí ubicado la fuerza que generaría que el objeto se mueva. Al tener fuerza de rozamiento, bueno, nos está indicando que el objeto va a irse para arriba, por lo tanto tendríamos una fuerza de rozamiento que va a estar dirigida hacia el otro lado. Entonces tendríamos una fuerza de rozamiento en ese caso, opuesta al movimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que siempre les había mencionado que está presente, que va a ser el peso del objeto. Entonces esto va a ser la masa multiplicada por la gravedad. Y además tendríamos una fuerza más, que es la fuerza normal, debido al contacto que existe entre el objeto y el plano. Ahora, en este diagrama que les acabo de indicar acá, tenemos un plano inclinado. En este plano inclinado va a resaltar o va a aparecer el peso en X y el peso en Y. Entonces este es el peso en Y el que estaría acá va a ser el peso en X. La masa por gravedad en el eje X. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de estos? Ya les indico cómo lo hacemos individualmente. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta acá, y esto es lo que les estaré mencionando de aquí en adelante, es que
Eh, para calcular, normalmente, recuerden que para calcular una coordenada en eje X normalmente se lo asocia con el coseno del ángulo, a diferencia de la coordenada en Y que se lo asocia con el seno del ángulo. Solamente cuando se está analizando estos planos inclinados con respecto al peso, se lo hace de la manera opuesta. Es decir, que vamos a relacionar al peso en X con el seno del ángulo y al peso en Y con el coseno del ángulo. ¿Por qué se da esto? Les voy a hacer el diagrama aparte. Simplemente porque tenemos, por ejemplo, el peso de esta manera. Tendríamos acá la coordenada en Y acá la coordenada en X. ¿Por qué se da esto? Debido a que normalmente cuando hacemos los cálculos de un vector, el ángulo que le estamos relacionando siempre está asociado al eje X. Pero en estos casos, según cómo está ubicado el plano, este ángulo va a asociarse al eje Y. Entonces, ese ángulo de 15 grados que está en este caso específico, sí, en este caso específico, vamos a tomarle en cuenta lo que les estoy diciendo, que no se lo asocia al eje X, sino se lo va a asociar al eje Y. Entonces, este va a ser el ángulo de 15 grados. Por lo tanto, como les estoy indicando, como les indico, por lo tanto, se lo relaciona de la manera distinta, ¿sí? Lo voy a relacionar con las coordenadas o con las funciones trigonométricas al revés de lo que normalmente se trabaja, solo en el caso del peso. En los otros casos se lo va a hacer exactamente igual como normalmente se lo hace. Al eje X con el coseno, al eje Y con el seno. Solamente en el peso se hace al revés. O también lo que podrían hacer es ocupar su ángulo complementario, es decir, el ángulo en este caso de 85 grados, que sería el que estaría ubicado en la otra parte, ¿no? El de 85 grados. Podrían hacerlo de esa manera. Y ahí sí ocuparían las funciones trigonométricas como normalmente se lo hace. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Debido a que estas funciones, las funciones seno y coseno son funciones complementarias. Es decir, que van a tener valores iguales de sus ángulos complementarios respectivamente. Dime, ¿querían decir algo? Profe, disculpe, Sí, sí. ¿qué ángulo es ese que está ahí? 15 y 85. Perdón, Ya 15 y verás, 75. 75, va, y no 85. ya verás, profe. Profesor, porque Dime. usó el tercer cuadrante por Porque la ahí está ubicado. Mira la negativa. ubicación del vector peso. ¿En dónde está ubicado según el gráfico del diagrama del cuerpo libre? En qué cuadrante está ubicado? Ah, yo lo veo en el primer cuadrante, no sé por qué. No. Obviamente estoy equivocado, ¿no? Pero. A ver, ¿cómo ubicas Ah, cuadrantes? ya, Pues ya, claro. Sí, sí, ya vi el primero, dibujo, ya vi el dibujo. segundo, tercero, cuarto. ¿En dónde está ubicado? Está ubicado aquí. Sí, en el tercer cuadrante, claro. Sí, sí. Ya. Claro, poniendo que el peso es el punto cero, ¿no? El Sí, punto. estamos tomando como el punto de referencia al cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, lo que les menciono acá es esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, directamente si quieren, hacemos con el ángulo de 15 grados, que es el mismo que les da el plano normalmente inclinado. Entonces, en estos casos, vamos a hacer el cambio como les estoy diciendo. No lo tomamos como normalmente se lo hace, asociando el coseno con el X, el seno con el Y. Entonces, lo hacemos al revés, solo en el caso del peso. Sí, les recalco esto varias veces para que no se confundan. Solo en el caso del peso. Entonces aquí lo que podemos hacer es calcular las respectivas coordenadas del peso. Entonces, el peso en X va a ser igual, como les estaba mencionando, sería el peso multiplicado por el seno de los 15 grados. Solo en el caso del peso hago el cambio de relación de coordenadas. Sí, solo en el caso del peso. Si fuese una fuerza o si fuese otra magnitud, pues mantengo la relación de X con coseno y con seno. Solo en el caso del peso o el cambio, ¿ok? Y bueno, aquí nada más tendría que hacer el respectivo reemplazo. Tendría que el peso era 750 multiplicado por 9.8
y por el seno de 15 grados. ¿Cuánto nos sale esto? Ayúdame con el cálculo por ahí, rapidito. Profesor, una pregunta que no me quedó muy claro eso, que ahorita lo estaba pensando. ¿Por qué es que en este caso está usando seno y coseno? ¿Lo está usando por el coeficiente de rozamiento estático y dinámico? No, esto tiene que ver con vectores. ¿Cómo Ese calculas las? cuenta, ¿verdad, profe? Profe, coseno siempre se utiliza para Y, ¿verdad? En el caso del peso. En el caso del peso, eso es lo que les estoy recalcando varias veces. Les repetí como 5 o 6 veces eso. Les estoy repitiendo eso varias veces para que justamente no confundan las cosas. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? A ver, ¿cómo calculamos? Ustedes mismos díganme, ¿cómo calculamos coordenadas en vectores? Las asociamos con las funciones trigonométricas seno y coseno, dependiendo. Si quiero la coordenada en X, uso el coseno. Si quiero la coordenada en Y, uso el seno. Eso es de lo que se hace normalmente. Sí, eso es lo que se hace normalmente para coordenadas de vectores. Pero en este caso, solo en el caso del peso se lo hace al revés, debido a la ubicación del ángulo, lo que les estoy mencionando varias veces. La convención típica de que el coseno es para X y el seno para Y se debe a que se lo relaciona con el ángulo con respecto al eje X, es decir, al eje horizontal. Pero en este caso, el ángulo que nosotros estamos tomando en cuenta, este de 15 grados, está relacionado al eje vertical. En este caso que se hace la relación al eje vertical, pues vamos a hacer el cambio de funciones trigonométricas debido a la definición de cada función trigonométrica. ¿Cómo se define, por ejemplo, el seno? El seno de una función. Si lo tenemos aquí en el gráfico que está acá. El seno de 15 grados, ¿cómo sería? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto acá? Este es la magnitud, ¿no es cierto? Esto es la masa por gravedad en el eje X. Entonces tendría cateto opuesto, que es masa por gravedad en el eje X, dividido entre la hipotenusa. Entonces tendría que el seno de 15 grados va a ser masa por gravedad en el eje X, dividido para su hipotenusa, que es la masa por la gravedad. De ahí sale lo que les estoy mencionando. ¿Sí? Ahora, si yo usara el coseno de 75 grados, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Para el coseno, ¿yo qué tendría? Cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente con el ángulo de 75? La masa por la gravedad en el eje X. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa va a seguir siendo la masa por la gravedad, es decir, el vector resultante del peso. Por esas razones que se lo hace de esta manera, debido a la ubicación del ángulo nada más. Eso quiero que lo tengan claro. Es debido a la ubicación del ángulo. Ahora, si quieren manejar como normalmente se lo hacía con el coseno para X, pues pueden hacerle con el coseno de 75 grados, que les va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque como les digo, función seno y coseno son iguales de ángulos complementarios entre sí. Es decir que el seno de 15 grados es exactamente igual al coseno de 75 grados. ¿Sí? ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Los que entre sí suman 90 grados. De paso les hago acuerdo de eso. Esos son ángulos complementarios. Es decir que, por ejemplo, si yo no tuviese 15 grados y tuviese 20, por ejemplo, el ángulo complementario no va a ser 75, sino va a ser 70. Si tuviese un ángulo ahí de 40, el ángulo complementario va a ser el de 50. Es decir, los que le completen 90 grados. Y esto se va a cumplir siempre, ¿sí? Pero para evitarnos todos estos cambios, pues simplemente les indico el cambio más directo, más rápido. Solamente están cambiando funciones. No lo ocupo normalmente como siempre lo hago, sino simplemente el cambio. Solo en pesos. Sí, tomen en cuenta, solo en pesos. En los demás se mantiene igual, como siempre se lo ha hecho. ¿Ok? Ahora, para la coordenada en Y, pues daría básicamente lo mismo, solamente que tendría que ya no es el seno de 15, sino va a ser el coseno de 15. Entonces tendrías 750 por 9.8 por el coseno de 15 grados. Mire, y aquí usamos seno y coseno por el hecho de que usamos más los grados, ¿no? Si no, de Sí. otra forma usáramos la otra manera, supongo. En el caso de un plano inclinado, siempre lo vas a tener de esta manera para el peso, porque tu plano de referencia cambia. Tu plano de referencia no va a ser el horizontal y vertical, sino va a ser en función de tu plano inclinado. Entonces, si tú te fijas, estamos formando un nuevo eje ortogonal, como les indicaba en el
estudio de esto. Se genera un eje ortogonal en base a la posición del cuerpo. Entonces, tu nuevo plano horizontal va a coincidir con el eje que tengas del plano inclinado, que es lo que les estoy mostrando acá. Miren. Este eje coincide con el eje del plano inclinado. Entonces, obviamente, para completar el plano, pues tienes una línea perpendicular para hacer el eje Y. Entonces, nos quedaría de esa manera. Entonces, siempre se va a dar de esa manera cuando se habla de planos inclinados. Cuando no se habla de planos inclinados, pues no hay ningún cambio, se lo mantiene como normalmente se lo hace siempre. Entonces, esto se da por el hecho de lo que les estoy diciendo, Ya. que se cambia, que existe un cambio de eje. Es como que ustedes crean un nuevo eje de referencia. ¿Sí? Entonces, bueno, al resolver esto les va a dar 7000, vamos, 7100 Mire, aproximadamente. ¿y por qué usó 15 grados y no 75 en el caso de miligramos en Y? Otra vez, perdón. ¿Por qué usó 15 grados en vez de 75 grados? Pensé que íbamos a usar 75 grados en el caso de Y. A ver, si usamos, ¿qué les puse aquí? ¿Qué les estoy poniendo acá? Ah, ya que, o sea, que es lo mismo prácticamente. O sea, No es prácticamente, es lo mismo. Ahora, vaya. entonces, si yo usaba en el otro, tendría que, en la parte de y quería usar 75, debía usar el seno de 75 grados, no el coseno de 15. Entonces, igual, sáquenlo por conclusión acá esto, que si el seno de 15 grados es igual al coseno de 75, yo puedo decir que el seno de 75 va a ser igual al coseno de 15. Se da de la misma manera. Entonces, ¿me entienden la idea? Eso es lo que les estoy diciendo, que las funciones seno y coseno son iguales de sus ángulos complementarios. De sus ángulos complementarios. Sus ángulos complementarios son los que entre sí suman 90 grados. Como ven ahí, 15,75 va a sumar 90. Entonces, con cualquier par de ángulos que sumen 90 grados, yo puedo hacer las dos comparaciones que les estoy mostrando ahí. ¿Sí? Sí, Ahora, va. yo puedo usar, como les dije, puedo usar el ángulo de 75 grados. Pero bueno, ahí tengo que hacerlo, ahí tendría que cambiar el ángulo, no usar 15, sino usar 75. O si no, cambiar la función trigonométrica, que al fin y al cabo, a la larga me da la misma respuesta. Si quieren comprarlo en la calculadora, cuando tenga un poquito de tiempo, la comparación que les estoy poniendo en los cuadros de arriba. Si hacen los dos cambios tal cual como están ahí, pues les va a dar exactamente igual. ¿Sí? Pero eso es lo que quiero que tengan claro. El cambio se da porque normalmente para usar las funciones trigonométricas o la convención es que se use como referencia el plano horizontal. Pero para este caso estamos usando como referencia el plano vertical. Sí, el plano vertical lo usamos como referencia. Por esa razón es que se hace el cambio en las funciones. O si quieren, simplemente hacen el cambio del ángulo y lo pueden usar como normalmente se lo hace. Les digo, al fin y al cabo es lo mismo, a la larga es lo mismo. Usar el seno de 15 o usar el coseno de 75 les va a dar la misma respuesta. Y en su defecto, usar el coseno de 15 o usar el seno de 75 les va a dar exactamente la misma respuesta. El punto es que entiendan el por qué se hace el cambio y cómo se hace el cambio. Cualquiera de las dos maneras, pues está bien. Si cambian el ángulo o cambian la función trigonométrica, pero no van a cambiar ambas, ¿no? Cambian una sola. Ok, entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos los pesos. Esta es una de las partes en las que normalmente se suelen confundir al hacer lo que les estoy mostrando acá. Entonces, por eso les digo que la forma más práctica de hacerlo es que solo para el peso se intercambian las funciones trigonométricas. X con el seno y Y con el coseno, nada más. Y no hacen ningún cambio de ángulo. Mantienen el ángulo que les están indicando en el gráfico, tal cual. Bueno, ok, hasta el momento ya tenemos los pesos en X y los pesos en Y. Sí, de aquí lo que vamos a hacer es continuar con lo que nos dice en el primer literal, que nos dice para iniciar la subida del bloque por la pista. Entonces, vamos a ver qué fuerza necesitamos para empezar el movimiento, es decir, con qué fuerza vamos a equilibrar el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, vamos a ver, porque nos dice para iniciar la subida, eso quiere decir que en el momento de iniciar todavía no hay movimiento. Entonces va a ser en el instante en el que empieza el movimiento.
vamos hasta determinar esto. Quiero que por favor tengan a la mano estos valores que sacamos de la masa en X y la masa en Y, porque los vamos a seguir ocupando. Entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de lo que son las leyes de Newton, es decir, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Profe, Dime, una pregunta. claro. Aquí dice para iniciar la subida, ¿verdad? Ajá, Es decir, que parte desde un punto de reposo. exactamente. Pero la subida no varía según la aceleración. ¿De qué va a depender esta aceleración? Tú mismo responde. ¿De qué va a depender esta aceleración? De la fuerza. gravedad, ¿no? Muy bien, de la fuerza. Perfecto. Ah, ya. Mientras mayor fuerza se emplee, mayor aceleración se va a tener. Si no se llega a la fuerza que se necesita o se requiere para romper este rozamiento estático, pues el objeto simplemente no se va a mover. Entonces, a partir de la fuerza que empleemos, inicia la aceleración. Exactamente. Ah, Y ahí ya va a depender de qué fuerza se esté aplicando para obtener la aceleración. Ahora, obviamente, si aplican una fuerza variable, la aceleración va a ser variable. Pero si se aplica una fuerza constante, pues la aceleración va a ser constante. Eso va a depender de la fuerza que se aplique para que el objeto se mueva. Entonces, ya tenemos hasta ahí esto. Ahora sí vamos a hacer lo que les indicaba. La sumatoria de fuerzas en X, en este caso va a ser masa, de hecho, masa por aceleración. Siempre se va a manejar de esta manera. Pero en este caso, no vamos a tomarlo en cuenta o va a ser esto cero, debido a que, a lo que les acabo de mencionar, a que el objeto aún no se mueve, como nos dice, para empezar a mover el objeto. O sea, en el momento que empecemos a mover el objeto, vamos a empezar con la aceleración. Mientras tanto, no. Entonces, en el momento que dice, para iniciar la subida del bloque por la pista, esto implica el momento de la fuerza mínima que se necesite mientras la velocidad inicial todavía se mantenga en cero. Cuando ya empieza a moverse el objeto, pues esta velocidad inicial ya va a cambiar de valor, ya no va a ser cero. Entonces ahí sí ya tendríamos un valor distinto ya empezaríamos con un valor de aceleración. ¿Dónde está Tyron Estaban y preguntando. Saúl? Sí, justamente lo que me estaban preguntando. Entonces vamos a ubicar. Vamos a ubicar lo que les estoy diciendo acá. A ver, entonces. En el eje X, ¿qué fuerzas nada más tenemos? La que queremos que mueve el objeto va a ser la fuerza como tal. Y las que estarían oponiéndose al movimiento van a ser la de rozamiento y el peso en X. Y esto es igual a cero. Entonces miren que aquí voy analizando por separado cada fuerza, el peso, ¿no? No lo tomo un solo peso, sino le tomo como peso en X y de ahí lo tomo como peso en Y. Obviamente para la sumatoria de las fuerzas en Y. De aquí nada más ya me quedaría hacer el respectivo reemplazo de los datos, ¿no? Recuerden también que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de la número 1. ¿Cuál es la rozamiento número por la 1, norma. André? Léeme, por favor. Hablando. Sí. Entonces, tomemos en cuenta esto que les acabo de mencionar acá. Que la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Ahora, si estamos hablando de de estática o de un rozamiento estático, pues ocupamos el rozamiento estático. Si hablamos de un rozamiento dinámico, pues hablamos del coeficiente dinámico, nada más. Esa sería la diferencia. Pero nada más en este caso, pues ocuparíamos el dato que nos da para el rozamiento estático, que en este caso es 0.4, debido a que aún no inicia el movimiento, como nos dice, para iniciar el movimiento. Y vamos a reemplazar. Tendríamos acá que esto es igual a la fuerza menos el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, menos la masa por gravedad en el eje X. ¿Cuánto había salido? Por favor, me ayuda. Había salido 1902,32. 1902. 32. Ya. Entonces, ese es el dato. Ahora, nos daría falta aquí la fuerza normal.
La fuerza normal, ¿de dónde la podemos obtener? La podemos obtener de la sumatoria de fuerzas en Y. Esto es lo que normalmente se suele hacer. De hecho, cuando hay un movimiento solo en el eje X, la sumatoria de fuerzas en Y les va a permitir o les va a ayudar a calcular esta fuerza normal que se da en ese eje. Entonces lo vamos a hacer por acá, rapidito, porque eso no es muy complicado. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento, entonces tendríamos que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Solamente la normal, menos el peso en Y, que esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y. ¿Y el peso en Y era igual a cuánto? Ayúdenme, no me acuerdo. Era 7.000. 7100. 7100, muy bien. Ya, 7100. Entonces nada más ya nos quedaría reemplazar estos datos que tenemos por acá. Tendríamos que la fuerza, de una vez les voy a pasar, todo esto pasaría a sumar, ¿cierto? Porque está restando, entonces tendría 1902.32 más el coeficiente de rozamiento estático, que en este caso es 0.4, multiplicado por la normal que tenemos, que es 7100 que obtuvimos. Y bueno, ¿cuánto nos da esto? Entonces tendríamos los 7100 multiplicado por 0.4, y a esto tendríamos que sumarle los 1902.32. ¿Cuánto nos sale esto? Nos sale 4742.14, si no estoy mal. Bueno, tal vez me puedo fallar un poco en decimales. Pero bueno, lo que les indico es eso, ¿no? Que ustedes todos los datos que necesitan o requieran para estos problemas los van a poder obtener a partir de la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y. ¿De qué va a depender a qué es igual cada una de estas partes? Va a depender si hay o no movimiento en cada uno de los ejes. ¿Sí? Entonces, prácticamente ya estaría, bueno, no prácticamente, ya está resuelto la primera parte. Entonces, ahí tenemos la fuerza necesaria para iniciar el movimiento. Si ya tenemos un poco mayor a esta fuerza, ya iniciaría el movimiento. ¿Sí? Porque con esto que estamos mostrando acá, aún tenemos eh, el objeto en estado de reposo, es decir, que está por iniciar el movimiento. Sí, está por iniciar el movimiento. Después de eso, pues ya tendríamos una fuerza mayor a esta que nos va a generar ya aceleración. Ya estaríamos rompiendo la fuerza estática y empezaríamos con lo que es la dinámica. Sí, por el momento. Entonces, hasta ahí tenemos ya la primera parte. La segunda parte es prácticamente lo mismo. De hecho, solamente va a cambiar un detalle, un dato nada más va a cambiar, debido a que, ¿qué tenemos? Quiero que me respondan esto antes de continuar y van a ver que es básicamente lo mismo. Sí. ¿Qué tenemos en particular o qué tendríamos de dato cuando la velocidad es constante? Con respecto a la aceleración me refiero. ¿Qué pasa con la aceleración si la velocidad es constante? Indíquenme eso. Constantes. ¿Perdón? Las dos son constantes, no iguales. Las dos son constantes, pero no iguales. A ver. Sí, en efecto, las dos serían constantes, pero no iguales. No van a ser iguales, pero quiero que cuando la velocidad es constante, la aceleración adquiere un valor específico. ¿Cuál es ese valor específico? No es 9,8, ¿verdad? No, esa es la gravedad. No, No, yo sé que es la estoy hablando, gravedad, pero no, les estoy hablando que cuando un objeto tiene una velocidad constante, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Qué tipo de movimiento tienen cuando la velocidad es 4,9. constante? No sé, quizás por la transformación de desplazamiento. No, no. Uniforme, muy bien, es movimiento uniforme. ¿Qué tiene de particular el movimiento uniforme? ¿Cuánto equivale la aceleración en el movimiento uniforme? ¿Qué tiene de particular ese movimiento? Lo hemos hecho varias veces.
Gabriel, ¿En qué se no, diferencian? ¿En qué se diferencia un movimiento uniforme de un movimiento variado? Que el Bueno, valor es del mismo. No varía, el no varía, uniforme es el mismo siempre, se ya, mantiene. la velocidad es la misma. ¿Qué implica que la velocidad sea la misma? que no va a cambiar. Ya, me refiero a la Que es aceleración, no me constante, refiero a la velocidad. que es constante, ¿no? Supongo que es lo mismo. O sea, no sé, pero eso no sé qué responderle, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, José, dime. José, sí, José. A ver, José, dime. Porque el movimiento circular uniformemente variado tiene la aceleración angular y la No, no. otra tiene la velocidad constante. Ya, pero no queremos hablar del angular, hablamos de forma general. Te va a dar lo mismo en los dos casos, obviamente sí, pero ¿qué quiero que tengan la idea? ¿Qué pasa cuando tengo una velocidad constante con respecto a la aceleración? Es súper sencillo. José, ya vamos a dar la oportunidad a José Morales. Vamos a dar la Pasa oportunidad. en F, lo que pasa ¿Otra vez puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, por favor? No te es entendí. trastorno. ¿Qué? Nicolai, por ahí alguien de ustedes. Ok, A ver, a ver. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Es súper sencillo lo que les estoy preguntando. Como les digo, ya tenemos un coeficiente dinámico que es igual a 0,3 y el único cambio que le damos aquí. Acá va a 0,3. Por lo tanto, vamos a tener un valor acá de respuesta diferente. Va a ser un poquito menor. Entonces, lo que nos dé ahí, tenemos 1902.32 más 0.3 por 7100. Eso nos da 4032 newtons. Como ven, es un poquito menor. Y eso es todo. Esa es toda la diferencia que hay acá. Porque esto se conserva, que la masa por aceleración es igual a cero. Porque la aceleración es igual a cero en este caso. Ahora, cuando ya no tenemos el caso de velocidad constante, pues sí tendríamos que determinar la aceleración. Y eso ya va a ser un caso un poquito diferente. Tendríamos que determinarlo. ¿Ok? Entonces esta va a ser su tarea. ¿Sí? Y estudien con esto para la evaluación que ya tendrían la próxima.